Buenas noches, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos regala de nuevo. Qué bueno estar aquí por estos medios y les deseo al Señor que nos guarde y nos dé la fortaleza para poder seguir adelante. Bendiciones y yo quiero que vamos a leer el Salmo capítulo 6 y para ver qué nos dice el Salmo capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi llanto, mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. He recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Señor, esta es tu santa palabra, Señor. Y gracias por tu gran misericordia para con nosotros. Reconocemos, Padre, que hemos fallado, pero también sabemos que tú eres un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Y queremos abrir nuestros corazones a ti y decirte, perdona nuestros pecados, consciente e inconsciente. Y ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Gracias, Padre, y te pido en el nombre poderoso, en esta noche, tu dirección, a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, tú has venido para enseñarnos, guiarnos por el buen camino. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas.
mucha, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bueno, mis hermanos, le damos gracias al Señor una vez más, este precioso momento. Y mi deseo es que todos se encuentren bien y nos gocemos por todo lo que estamos viviendo y pongamos nuestra confianza en el Señor. Y quiero que vamos al Salmo capítulo 32. Dice así en el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Señor, gracias por tu santa palabra. Y seas tú, mi Señor, tomando el control de todo nuestro ser. Es tu palabra la que nos habla, la que nos edifica, y ella es la que nos alimenta. Y queremos ser nutridos por tu santa palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, a través de tu Santo Espíritu. Gracias, mi buen Señor. Amén.
Este tema lo he titulado El perdón de Dios. El perdón de Dios. ¿Quién es fiel según este salmo? Miremos, este salmo 32, escrito por David, es un salmo, este es el segundo de los salmos de 7 salmos penitenciales. El segundo salmo de los 7 salmos penitenciales. Y por eso dice aquí David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. Este David está en momentos difíciles, momentos de preocupación, momentos de angustia. Y él decide hablar con el Señor. Entonces quiero que ustedes y yo podamos comprender este salmo y que lo podamos poner en práctica cuando tengamos dificultad, cuando tengamos problemas. Por eso se llama, vamos a hablar la dicha del perdón. Lo vamos a mirar en el versículo 1 y 2, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta dice, de bienaventurado dice, esta felicidad no consiste en posiciones de los bienes de este mundo, sino en el favor de Dios, su perdón, su gracia, su bendición espirituales, ¿verdad? Ese perdón, su gracia que Dios nos da, por lo menos Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice, versículo 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces miramos que estas bendiciones de este mundo, si no son el favor de Dios que da a su pueblo, su perdón, su gracia, sus bendiciones espirituales. Cuando leemos el versículo 1 de este Salmo 32, es como si nos dijera, el perdón del pecado es el fundamento de toda bendición del pecador. Es la bendición de todo el fundamento del pecador. El perdón de la gracia en hebreo, pesha, que quiere decir rebelión. Miremoslo en Isaías capítulo 1. Isaías 1, versículo 2. Oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces miramos esta rebelión que hay en el hombre. Entonces el perdón de la transgresión. El hombre pecó, el hombre se desvió de Dios, pero Dios en su bondad obra en cada uno de nosotros. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, la rebelión es perdonada. Entonces el hombre se apartó, el hombre se volvió rebelde, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, ese perdón es perdonado y cubierto de su desnudez. Miremonos en Apocalipsis capítulo 3. Miremos Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer el 17. Esta iglesia, el mensaje a la Odisea, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces miramos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios cubre su desnudez en cada persona cuando viene con un verdadero arrepentimiento. También cubre con justicia de Cristo a todo aquel que venga con un verdadero arrepentimiento. Dios, ¿qué quiere? Que cada uno de nosotros vengamos a Él con un verdadero arrepentimiento. Y les quiero mostrar la justicia de Dios en cada persona cuando hay un verdadero arrepentimiento. Miremos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice así: y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces, mira lo que hace el Señor cuando comenzamos, cuando nos arrepentimos. Su justicia, esa justicia de Cristo nos guarda. Cristo coloca esa justicia en el pecador. Por eso que la dicha del perdón. ¿Qué pasa con David? Miremos que en el Salmo 32 y el Salmo 51, ambos son salmos penitenciales. Y aquí David expresa su angustia, su aflicción, su dolor. ¿Por qué? Dios lo había perdonado cuando él, en estos momentos de angustia, por eso escribe el Salmo 32 y el Salmo 59. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere perdonar a los pecadores. El perdón siempre ha sido de su naturaleza amorosa. Siempre el perdón ha sido de su naturaleza amorosa, que el hombre venga. ¿Qué quería Dios cuando Adán pecó? Que Adán le fuera dicho al Señor: sí, yo pequé, pero él inmediatamente dice: la mujer que me diste me engañó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que cuando pequemos, vamos donde Él y le pidamos perdón, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Dios quiere perdonar a los pecadores. El perdón ha sido siempre su naturaleza amorosa, y lo anunció por medio de Moisés. Entonces, Dios, vamos a mirar Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículo 7. Dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mira que tenemos a un Dios misericordioso. Esa es su naturaleza, que quiere perdonar cuando tú vas a donde Él, para que Él te pueda perdonar. Y lo reveló también a través de su amado Hijo, de Cristo Jesús. David, les quiero decir que David estaba sufriendo. David había pecado. David había hecho lo malo. Y David había callado. ¿Qué había hecho David? Había matado al esposo de Betsabé, a Urías, y había estado con Betsabé, y Betsabé quedó en embarazo.
Y él, para ocultar su pecado, él envió a llamar a Urías, pero Urías era un hombre que era fiel a Dios. Y él no fue a acostarse con su mujer, porque sus compañeros en batalla estaban luchando la guerra. Pero él se quedó allí y todos los soldados lo vieron, pero David quería que él fuera y se acostara con su mujer. Pero al no ir, con él mismo mandó la carta para que lo mataran, y ahí murió Urías, y él trató de guardar ese pecado. De guardar ese pecado. Y es aquí donde Dios en su bondad, Dios en su misericordia envía a Natán. Envía a Natán para que hable con David. Pero miremos aquí en el versículo 3 del Salmos 32. Dice que mientras callé, ¿qué pasó? Miremos aquí a David. ¿Qué pasa cuando callamos nuestro pecado? Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando nosotros callamos nuestro pecado? Aquí en el versículo te dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Yo le quiero hacer una pregunta. A veces tú has cometido algún pecado y has callado. ¿Cómo nos hemos sentido? El Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo empieza a trabajar para que nosotros confesemos nuestro pecado, pero muchas veces nos endurecemos. Y eso hizo David. David escondió su pecado y no quería, hasta dice el versículo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se envejecieron sus huesos, se volvieron frágiles, se desgastan. El pecado en la vida del creyente es una presencia hostil que produce confusión, produce angustia. Y no, a veces no queremos confesar. ¿Cómo estaba David? David estaba confundido, David estaba angustiado. Y con todo eso, David estaba callado, sufriendo por dentro. Y así hay muchas personas que sufren por dentro, que no quieren ser abiertos, no quieren ir a Dios a confesar su pecado. ¿Y sabe qué es lo que hace el pecado? ¿Qué dice? Vamos a mirar. Miremos Proverbio 28, 13. Proverbio 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre su pecado no va a prosperar. Y mira, ¿y qué es lo que Dios nos da? El único remedio. El único remedio. Que vengamos a Él y le pidamos perdón. Que le pidamos. Esta es la única medicina que hay para hallar descanso espiritual y la genuina paz. Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira, no va a haber prosperidad y lo que va a haber es amargura, tristeza. Por eso hay mucha gente que está aislada. Hay mucha gente que está amargada porque... No, pues yo tengo un problema, pero ¿cuál problema? Y no lo dice a nadie. Y sufren con eso. Y ese problema lo está matando, ese problema lo está ahogando. Pero el que encubre su pecado, dice la Biblia, no prosperará. Mis hermanos, mira, Dios es tan hermoso. Dios es un Dios misericordioso. Dios quiere traernos libertad a nosotros, pero nosotros hacemos un vallado y nos callamos. Y lo que pasa es que empezamos a sufrir. Vamos a mirar qué es confesión de fe. Es reconocer mi pecado en forma clara. Y mira lo que pasó aquí.
Mira lo que pasó aquí en 2 de Samuel, capítulo 12. 2 Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Wow. Cuando David fue confrontado por Natán, él dijo: pequé contra Jehová. Entonces, qué lindo, qué bueno es cuando nosotros confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor. Él está listo para perdonarnos. Yo no sé qué tu pecado tenga, no sé qué tú guardes, pero hoy Dios no está hablando sobre el pecado. El que encubre su pecado no va a prosperar. Se va a angustiar. Esa persona es un poco, no sé, triste, sola, amargada. Y eso va a traer problemas a su vida. Pero para eso está nuestro Padre Celestial, para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Les quiero decir, Dios es amplio en perdonar nuestros pecados. Él quiere que tú vengas a Él y confieses tu pecado. Habla con el Señor. También vamos aquí de nuevo al Salmo 32, versículo 8 y 9, que dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, el Señor enseña. Dios describe a algunas personas como el caballo o como el mulo, que necesitan ser controladas por el frenillo y por el cabestro, en vez de permitir que Dios los guíe paso a paso. Pero Dios le deja obstinadamente una única opción a esa persona, que la única opción es, a veces hay que disciplinarlo, ¿verdad? Castigarlo para que siga siendo útil al Señor. Por eso dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y así pasa cuando yo les quiero decir, cuando tú eres llamado por Dios, los ojos de Dios van a estar puestos en ti. Y Él va a enderezar tu camino. Te va a disciplinar. Porque a todo aquel que Dios llama, si eres llamado de verdad, Dios te va a traer, te va a disciplinar. Si no eres llamado, te va a dejar que tú vivas tu vida. Así como el hermano de Jacob, Saúl, se enriqueció, vivió su vida, pero a Jacob lo disciplinó. Y Jacob pudo entender y se humilló y siguió los pasos del Señor. Entonces, todo aquel que es llamado por el Señor, Dios, los ojos de Dios están sobre esa persona. Y Él lo va a disciplinar hasta que entienda su llamado. Porque tú eres algo útil para Él. Pero a veces Dios tiene que obrar de una manera para que nosotros podamos entender. Tiene que poner su disciplina en nosotros. A veces, muchas veces seguimos disciplinados. Pero si tú eres llamado de verdad, Dios te va a disciplinar y tú vas a llegar. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Para qué? Para que tú
le seas útil. Esa disciplina, a la verdad, es de gran bendición. Muchas veces no la entendemos, muchas veces sufrimos, muchas veces peleamos con el Señor. Pero Dios a veces permite esa disciplina para formarte, como formó a David. Lo disciplinó, lo guió por la senda. ¿Y qué? Dios desea guiarnos en amor y en sabiduría en lugar de castigarnos. Ningún padre quiere castigar a su hijo. Pero cuando su hijo se quiere desviar, pues el padre lo corrige, lo castiga. Y ese castigo es amor. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor para con nosotros. Es un honor y una dicha para nosotros tener entendimiento, pues así somos capaces de reaccionar y ser gobernados por la razón. ¿Verdad? ¿Qué dice Romanos 12? Vamos a Romanos capítulo 12. (12:2). No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no contestéis, sé conformado, se refiere a asumir una expresión externa que no refleja lo que de verdad está en el interior. Es como una máscara o acto de encubrimiento, ¿verdad? Y los lectores de Pablo lo habían permitido. Y es aquí donde Pablo le dice, no os conforméis, ¿verdad? Porque a veces nosotros hacemos como una máscara, nos conformamos por lo que damos exterior, es diferente a lo que hay interior de nosotros, ¿verdad? Ponemos máscara, fingimos, somos especialistas. Por eso Pablo está diciendo aquí, no os conforméis a este siglo. Hay personas que guardan todos sus sentimientos, ¿verdad? Todos sus sentimientos y no hay como esa felicidad, no hay como ese gozo, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo les decía al pueblo de aquí. Ellos no reflejaban lo que de verdad estaba en su interior. Yo no sé qué tú estás guardando, pero debemos ser abiertos. Debemos ser abiertos. Nuestro Padre es un Dios que lo sabe todo. Que lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y todo lo puede. Y nosotros no podemos con esa carga. Él sí puede. Por eso Él envió a su Hijo, a su amado Hijo, a Cristo Jesús, a morir, a tomar esa carga por ti y por mí. Ya es hora que soltemos esa carga que no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Hay peso en nosotros. Por eso, Dios en su bondad. Mira la vida de David. ¿Cómo fue la vida de David cuando estaba con esa carga? No podía hasta que él tuvo que ir a la presencia del Señor y hablar con Él para que Él lo ayudara. Porque dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. ¡Wow! Y dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue perdonado? Cuando David confesó su pecado. Dios está listo, está a las 24 horas.
Si tú que estás ahí me estás escuchando, Dios quiere perdonarte. Hay pecados secretos que nadie lo sabe, dice uno, pero Dios sí lo sabe. El pueblo no sabía que David había matado a Uría, pero Dios sí sabía. El Espíritu Santo, si está en ti, Él te va a reguir para que tú lo confieses y hables. Mira lo que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Dice el versículo 6: por esto orará a ti todo santo en tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de mucha agua no llegarán estas a él. Dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de libación me rodearás. Qué hermoso. Cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú vas a Él y le dices: Señor, y le dices: pequé, este es mi pecado, y lo dices, Dios se siente feliz porque ve que en ti tú quieres liberarte. Y Él va a liberarte. Pero si nosotros guardamos, no le hablamos a nadie, no le decimos a nadie, ese pecado lo que va a hacer es irnos apartando lentamente. Y a la final, muchas veces nos vamos hasta de la congregación. Porque todo lo que nos dicen nos da como nos enojamos, pero es nuestro pecado porque no ha sido confesado. Pero hoy es un día muy especial de tú ir a la presencia del Señor y hablar con Él. Vamos a ver, dice el versículo 10 y 11, dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Dice: alegraos en Jehová y gozaos, ¿quiénes? Justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios cuidará de los que confían en Él. Él los envolverá en su amor como el ave que cuida a sus polluelos. Dios en su amor nos va a envolver, así como el ave cuida a sus polluelos debajo de sus alas. Dios nos va a enseñar, nos va a guiar. Y qué importante es saber que Dios es el que nos va a guardar. Miremos Romanos capítulo 2. Versículo del 9 hasta el 11 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Versículo 11. Porque no hay excepción de persona para con Dios. Así como los judíos recibieron la primera oportunidad para oír el evangelio y responder a su mensaje de salvación, también serán los primeros en recibir el juicio de Dios si lo rechazamos. Si lo rechazamos, este evangelio, la cura que Dios nos ha dado, que podamos ser salvos, que podamos ir donde Él, porque todos hemos fallado, todos hemos pecado. Por eso dice, lo repito de nuevo,
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de persona para con Dios. Entonces, si ellos judíos tuvieron la primera oportunidad para recibir el evangelio, ellos saben, todos sabemos la responsabilidad que hay. Por eso Dios nos ha dado un remedio para que nosotros vamos donde Él, cualquier situación, cualquier problema, vamos y confesemos nuestros pecados y Él nos perdonará. Pero a veces somos tan rencorosos que no queremos perdonar. Y por algo insignificante. Y que dijeron que hablaron de mí. ¿Qué no hablaron de Cristo? ¿O qué no le hicieron a Cristo? Y cuando estaba en la cruz, Cristo dijo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, no podemos vivir resentidos con ese pecado. No vamos a poder. Está el remedio. Cristo Jesús nos perdona cuando vamos donde Él. Dice, feliz el hombre que pone su confianza en Dios. Mis queridos hermanos, ¿dónde estás poniendo tu confianza? Yo creo que analicemos y meditemos. Todo lo que han hablado de ti, te han criticado, han murmurado, o te han pegado, no sé qué han hecho contigo. Tú no eres el primero ni el último. Si se lo hicieron a tu hermano mayor, a Cristo Jesús, también lo harán contigo. Y por eso, como Él vivió todo eso, ahora nos da remedio. Mía es la venganza. Entonces, qué lindo es perdonar. Vas a sentir una paz, vas a sentir gozo, vas a sentir esa libertad. No finjamos. Y en esta noche, a todos los que no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, te invito a que tú te acerques a Dios y que tú entregues tu vida a Él, abriendo la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo. Y a ti, que te has apartado porque te hicieron esto o aquello, a Cristo también le hicieron peores cosas que a ti. Pidámosle perdón y que nos ayude. Y que nos ayude. Si hay perdón, ese es el remedio. Padre, de verdad, gracias por ese regalo del perdón. Gracias por tu amado Hijo. Él vino, aunque fue maltratado, despreciado. Él nos enseña a que perdonemos. Pero muchas veces, Señor, nuestra dureza de corazón no nos deja. Pero hoy te clamamos para que nosotros haya un verdadero arrepentimiento. Porque si hay un verdadero arrepentimiento, perdonamos. Y si no hay un verdadero arrepentimiento, se va a hacer difícil. Pero hoy coloca en nosotros un verdadero arrepentimiento, Señor. Tu palabra dice que debemos amarnos unos a otros, pero muchas veces somos muy resentidos, muy rencorosos. Pero Señor, queremos serte fiel a ti. Y hoy doblegamos
nuestro corazón a ti, nuestras rodillas a ti, y te queremos pedir perdón y queremos pedirte ayuda. Ayúdanos. Para muchos es difícil, pero sabemos que tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Y quebranta lo que tenga que quebrantar de nosotros para que podamos entender lo que Cristo hizo en la cruz. Y que también esa persona es valiosa para ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bendiciones, mis hermanos.